¿Por qué comes solo? ¿Dónde están tus hijos? ¿Tu esposa? Nadie me quiere. Un millonario cenaba solo todas las noches, hasta que la hija de la niñera, una niña de 5 años, le hizo una sola pregunta que lo destruyó. Nada volvió a ser igual desde ese momento. Antes de comenzar la historia, comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia. No olvides de suscribirte. Imaginen por un instante una mesa tan inmensa que parece no tener fin, tallada en la madera más oscura y preciosa que el dinero puede comprar. La superficie de caoba, pulida con un esmero obsesivo, brilla bajo la luz tenue, reflejando los rostros de quienes se atreven a mirarla de cerca. Candelabros de plata maciza se erigen como guardianes silenciosos a lo largo de su extensión, sosteniendo velas que rara vez se encienden para celebrar algo. La vajilla es de una porcelana tan fina que parece transparente, con bordes bañados en oro auténtico que destellan con frialdad. Copas de cristal tallado esperan pacientemente ser llenadas con los vinos más exquisitos de la bodega subterránea. Todo en ese comedor está diseñado para impresionar a multitudes, para albergar banquetes de reyes y cenas de estado con risas desbordantes. Sin embargo, en esta mansión, la realidad es un escenario desolador, donde el lujo sirve únicamente para acentuar la más profunda soledad. Noche tras noche, en la cabecera de esta mesa kilométrica, se sienta un solo hombre envuelto en un silencio sepulcral. Don Gustavo Lombardi, el dueño de todo lo que la vista alcanza a ver, ocupa su lugar con la rigidez de una estatua antigua. Frente a él solo hay un plato servido con precisión milimétrica y una sola copa de vino tinto que apenas prueba. El resto de las 20 sillas permanecen vacías, alineadas como soldados fantasmas que le recuerdan constantemente su aislamiento voluntario. No se escuchan risas, ni brindis, ni el murmullo de conversaciones familiares que dan vida a un hogar. Únicamente el sonido metálico de los cubiertos contra la porcelana rompe el silencio, resonando como un eco doloroso en una catedral abandonada. Don Gustavo posee edificios que rascan el cielo, empresas que mueven la economía de la ciudad y tierras que se pierden en el horizonte. Pero toda esa riqueza no ha logrado comprarle ni un gramo de calor humano genuino en los últimos años de su vida. La soledad se sienta a su lado cada noche, una compañera fiel y cruel que no necesita invitación para cenar. Él se ha convencido de que es mejor así, protegiéndose detrás de muros de indiferencia y desconfianza hacia el mundo exterior. Cree firmemente que cualquiera que se acerque a él lo hace solo por el interés de su fortuna incalculable. Su corazón se ha vuelto tan duro y frío como los diamantes que guarda en su caja fuerte. Antes de convertirse en este anciano amargado, Gustavo fue un hombre diferente, lleno de sueños y rodeado de gente que creía leal. Los años y, sobre todo, las traiciones imperdonables fueron tallando su carácter hasta convertirlo en piedra. Ahora, a sus 76 años, camina apoyado en un bastón de ébano con empuñadura de plata. No lo usa porque sus piernas fallen realmente, sino porque le otorga un aire de autoridad indiscutible. Cada paso que da por los pasillos de su mansión resuena como una advertencia para quien se cruce en su camino. Sus empleados le temen más que a cualquier desgracia, evitando mirarlo directamente a los ojos. La regla de oro en la mansión Lombardi no está escrita en ningún manual, pero se respira en cada rincón del aire viciado. Nadie tiene permitido hablar con el señor a menos que él haga una pregunta directa y específica. El silencio es la ley suprema que gobierna la casa, y cualquier ruido innecesario es considerado una ofensa grave. Los mayordomos se deslizan por las habitaciones como sombras, conteniendo la respiración para no perturbar la paz sepulcral del patrón. Las cocineras trabajan con un cuidado extremo, evitando que las ollas y sartenes choquen entre sí. Todos saben que el mal humor de don Gustavo es una tormenta que puede estallar sin previo aviso. Con una sola mirada por encima de sus gafas de lectura, Gustavo tiene el poder de hacer temblar a un hombre adulto. Se ha construido una fortaleza de aislamiento,
convencido de que no necesita a nadie para sobrevivir sus últimos días. A menudo murmura para sus adentros que el afecto es una mentira inventada por los pobres para consolarse de su miseria. Corta su carne en perfecta soledad, ignorando que su alma grita desesperadamente por un poco de contacto humano. Pero el destino, que es un jugador caprichoso, estaba barajando cartas nuevas para él. Pronto, su inexpugnable castillo de hielo sería desafiado por la fuerza más inesperada de todas. Lejos de aquel lujo estéril, una tormenta real azotaba las calles de la ciudad. Aquella tarde de martes gris, bajo la lluvia torrencial, una mujer joven bajaba de un autobús interurbano con el rostro marcado por la fatiga. Camila apretaba contra su pecho una carpeta plástica que contenía todos sus documentos importantes para que no se mojaran. Con la otra mano sujetaba con fuerza la manita pequeña de su hija Ariana, de apenas 5 años. El agua caía sin piedad sobre ellas, empapando sus abrigos desgastados que ya habían visto demasiados inviernos crueles. Camila no huía de la justicia, sino de la miseria y el dolor reciente que la perseguían. Había perdido a su esposo en un trágico accidente laboral hacía menos de un año, quedándose completamente desamparada. Sin dinero, sin casa y con una niña pequeña que dependía enteramente de ella, la vida se había vuelto una lucha diaria. Cuando se detuvieron frente a la imponente verja de hierro forjado de la mansión, Camila sintió un nudo en el estómago. La casa no parecía un hogar acogedor, sino una fortaleza inexpugnable diseñada para mantener a la gente fuera. Los muros eran altos, y las ventanas oscuras parecían ojos vigilantes que juzgaban a quien se atrevía a acercarse. Ariana miraba con asombro la estructura gigantesca, intentando protegerse bajo el paraguas roto que compartían. La niña, con sus grandes ojos color miel abiertos de par en par, preguntó si allí vivía un rey de cuentos. Camila se agachó un momento sin mansión. Camila sintió un nudo en el estómago. La casa no parecía un hogar acogedor, sino una fortaleza inexpugnable diseñada para mantener a la gente fuera. Los muros eran altos, y las ventanas oscuras parecían ojos vigilantes que juzgaban a quien se atrevía a acercarse. Ariana miraba con asombro la estructura gigantesca, intentando protegerse bajo el paraguas roto que compartían. La niña, con sus grandes ojos color miel abiertos de par en par, preguntó si allí vivía un rey de cuentos. Camila se agachó un momento sin importarle que el agua fría empapara sus rodillas en el pavimento. Miró a su hija con una mezcla de seriedad absoluta y ternura infinita, acomodándole el gorrito de lana húmedo. Le explicó que aquel era un lugar muy serio y que necesitaban desesperadamente ese trabajo para sobrevivir. Le hizo prometer que sería una niña invisible, silenciosa y obediente, como cuando jugaban a las escondidas. Ariana asintió con solemnidad infantil, aunque su curiosidad ya empezaba a revolotear por los jardines. El portero eléctrico zumbó con una voz metálica y fría que les permitió el paso al interior del recinto. Caminaron por el largo sendero de piedra hasta la entrada de servicio, sintiendo el peso de la mansión sobre ellas. Camila temblaba y solo por el frío que calaba sus huesos, sino por el miedo al rechazo. Había escuchado rumores terribles en la agencia de empleo sobre el carácter imposible de don Gustavo. Decían que despedía a las empleadas por niedades, como una mota de polvo o un café tibio, pero su mayor temor era la condición estricta que le habían impuesto. No se aceptaban niños. Camila había mentido por teléfono, asegurando que no tenía con quién dejar a la niña y que esta no sería un problema. No tenía otra opción. Era llevarla con ella o dormir ambas en la calle esa misma noche. Al abrirse la puerta trasera, las recibió el señor Jorge, el mayordomo principal de la casa. Era un hombre de rostro severo y uniforme impecable que llevaba sirviendo a Gustavo más de 30 años. Jorge había adoptado la misma rigidez y frialdad que su patrón, convirtiéndose en una extensión de su voluntad. Miró su reloj de bolsillo con desaprobación y luego bajó la vista hacia la pequeña Ariana. El mayordomo advirtió con voz dura que don Gustavo no toleraba el ruido ni el desorden que traen los niños. Sentenció que si la niña hacía un solo sonido mientras el señor estaba en casa,
ambas estarían en la calle. Camila asintió vigorosamente, prometiendo que Ariana sería tan silenciosa como un ratón y que permanecería en el cuarto de servicio. Jorge las miró con desdén, pero grisácea de la tarde, pareciendo un altar olvidado. Ariana le pareció la cosa más triste que había visto en su corta vida, más triste incluso que los días de lluvia. No entendía de lujos, pero su corazón infantil comprendía perfectamente la soledad que emanaba de aquel lugar. La casa olía a tristeza antigua, a polvo de recuerdos y a falta de amor. Camila llevó a su hija al cuarto de servicio, un espacio pequeño y húmedo destinado al personal. Comenzó a deshacer sus pocas maletas con manos temblorosas, tratando de crear un ambiente hogareño en aquel rincón hostil. Don Gustavo, ajeno a la llegada de sus nuevas inquilinas, se preparaba para otra noche de aislamiento en su despacho. No sabía que la invisibilidad que exigía estaba a punto de ser desafiada por la pureza de una niña. La inocencia es como la luz del sol, imposible de esconder por mucho tiempo en la oscuridad. Siempre encuentra la manera de colarse por las grietas más pequeñas de las armaduras más fuertes. Aquella primera noche, mientras la mansión dormía bajo el arrullo de la lluvia, una duda flotaba en el aire. ¿Cuánto tiempo podría un hombre vivir blindado contra el mundo antes de que la vida entrara por la fuerza? Don Gustavo suspiraba en su habitación sintiendo el peso de los años y de las decisiones tomadas desde el dolor. Camila abrazaba a Ariana en el catre estrecho, rezando para que el día siguiente no trajera desgracias. Ariana soñaba con el gigante triste y con la mesa vacía que había visto en el corredor. Los destinos de estos tres personajes estaban a punto de entrelazarse de manera irreversible. La cocina de la mansión era un laboratorio de acero inoxidable donde nunca se sentía calor de hogar. Allí, Jorge continuaba instruyendo a Camila sobre las innumerables reglas y manías de don Gustavo. El café debía estar a una temperatura exacta, el almuerzo se servía en soledad y la cena era sagrada. Camila escuchaba con la cabeza baja, memorizando cada detalle para no cometer ningún error fatal. Sabía que un solo paso en falso podría costarles el techo que tanto necesitaban. Ariana, sentada en un taburete lejano, observaba todo con sus ojos curiosos mientras abrazaba a su muñeca vieja. Escuchaba las advertencias sobre el logro que vivía en la parte principal de la casa. Sin embargo, en su mente infantil, no lograba ver a un monstruo, sino a alguien que necesitaba compañía. La curiosidad es una fuerza de la naturaleza que no entiende de prohibiciones ni de miedos adultos. Pronto, esa curiosidad la llevaría a cruzar los límites establecidos por el miedo y la costumbre. La noche cayó pesada sobre la mansión, envolviéndola en un manto de sombras y silencio absoluto. Don Gustavo bajó a cenar como cada noche, arrastrando su soledad por la escalera principal. Se sentó en la cabecera, desplegó su servilleta de lino y miró el plato frente a él. No sabía que a pocos metros, en un cuarto diminuto, había llegado la única persona capaz de salvarlo. La pregunta que cambiaría su vida ya se estaba gestando en la mente inocente de la pequeña Ariana. Los primeros días en la mansión Lombardi transcurrieron con una lentitud agónica para Camila y su hija. Cada jornada se sentía como una batalla silenciosa contra el polvo, el miedo y las estrictas normas. Camila limpiaba los mismos muebles 2 veces, asegurándose obsesivamente de que su reflejo se viera en la madera oscura. Mantenía a Ariana ocupada con cuadernos de dibujo y cuentos viejos dentro del pequeño cuarto de servicio. Ese cuarto humilde se había convertido en su único refugio, el único lugar donde podían respirar tranquilas. Allí, madre e hija reían bajito, compartiendo abrazos y la comida que sobraba de la cocina principal. El amor que se tenían era el único calor en aquella casa inmensa y fría como un témpano. Pero Ariana, con la energía propia de sus 5 años, empezaba a sentir el encierro. El cuarto se le quedaba pequeño y su imaginación necesitaba más espacio para volar y explorar. Aunque había prometido a su madre ser invisible, sus ojos grandes buscaban descubrir los secretos de la mansión. Comenzó a espiar el mundo prohibido del señor, aprovechando los descuidos de los adultos ocupados. Para ella, la casa era un castillo de cuento de hadas que había sido congelado por un hechizo. No había flores frescas en los jarrones de cristal,
solo adornos secos o artificiales que acumulaban polvo. Las cortinas de terciopelo pesado siempre estaban medio cerradas, dejando la casa en una penumbra eterna y deprimente. El silencio era tan espeso que Ariana sentía que podía tocarlo con sus dedos como si fuera niebla. Lo que más le llamaba la atención era la figura del gigante triste, como había bautizado a Gustavo. Lo veía caminar por los pasillos arrastrando los pies con la espalda encorvada bajo un peso invisible. Parecía cargar con una mochila llena de piedras que nadie más podía ver. Ariana lo observaba sentarse en su sillón de cuero a leer el periódico sin pasar realmente las páginas. Su mirada se perdía en el vacío, como si buscara algo que había perdido hace mucho tiempo. Camila le había dicho que el señor era como un león bravo que se enfadaría muchísimo si la veía. Pero Ariana, en su inocencia, no veía a un animal peligroso, sino a alguien profundamente herido. Reconocía esa mirada porque la había visto en su propia madre los días posteriores a la muerte de papá. Sabía intuitivamente que el dolor se ve igual en los ricos que en los pobres. Mami, susurró Ariana una tarde mientras Camila doblaba sábanas con un nerviosismo evidente en sus manos. ¿Por qué el señor nunca se ríe? ¿Le duele mucho la panza o tiene alguna herida? Camila se detuvo en seco, mirando a los lados aterrorizada de que las paredes tuvieran oídos y las delataran. Shh, Ariana, no hables de él. Es un hombre muy importante y tiene muchas preocupaciones serias. Le explicó que los ricos son así, que el dinero trae problemas que ellas no podían entender. Pero Ariana no quedó convencida con esa explicación tan vacía y carente de lógica emocional. Ella había visto a gente muy pobre reírse a carcajadas en la parada del autobús bajo la lluvia. También había visto a gente con mucho dinero sonreír en la televisión y en las revistas. No, el problema no era el dinero ni las preocupaciones de negocios. Había algo más profundo allí. Una tarde, escondida detrás de una maceta gigante de helechos, fue testigo de un momento revelador. Dio a don Gustavo detenerse frente a un retrato antiguo de una mujer hermosa colgado en el pasillo. Lo vio tocar el marco dorado con sus dedos arrugados y suspirar con una tristeza desgarradora. El aire pareció temblar con ese suspiro cargado de nostalgia y de un arrepentimiento que no tenía fin. En ese momento preciso, el miedo infantil de Ariana hacia el ogro desapareció por completo de su corazón. Ya no le temía al dueño del castillo, sino que sentía una pena inmensa y pura por él. Sintió esa compasión que solo los niños y los ángeles son capaces de experimentar sin prejuicios. Sin saberlo, esa compasión estaba empezando a tejer un puente invisible entre la hija de la niñera y el millonario. Un puente que pronto tendría que cruzar, aunque eso significara desafiar todas las reglas impuestas por Jorge. La atmósfera de la mansión era opresiva, pero la curiosidad de Ariana era una luz que buscaba expandirse. Empezó a dejar pequeñas señales de su presencia sin que su madre se diera cuenta de ello. Movía ligeramente un cojín, enderezaba una alfombra o dejaba una flor silvestre del jardín en una mesa. Eran actos casi imperceptibles, pero que alteraban sutilmente la estática perfección de la casa muerta. Don Gustavo notaba estos cambios minúsculos, pero los atribuía a su propia vejez o a descuidos del servicio. No podía imaginar que una pequeña intrusa estaba empezando a habitar su mundo de sombras. Camila vivía en un estado de tensión constante, sobresaltándose con cada ruido o cada llamada del mayordomo. Trabajaba hasta el agotamiento para que todo estuviera perfecto, intentando hacerse indispensable para no ser despedida. Por las noches le contaba cuentos a Ariana en voz muy baja, historias donde los finales siempre eran felices. Pero en su interior, Camila temía que su propia historia no tuviera ese final feliz que tanto anhelaba. La realidad de su situación económica era una espada de Damocles que colgaba sobre sus cabezas cada día. Mientras tanto, Gustavo seguía con su rutina inalterable, ajeno a la vida que bullía en los cuartos traseros. Sus cenas solitarias continuaban siendo el momento más lúgubre del día, un ritual de aislamiento autoimpuesto. Miraba las sillas vacías, y a veces creía escuchar los ecos de las voces de su pasado traidor. Se preguntaba si valía la pena mantener todo aquel imperio si no tenía con quién compartirlo. Pero rápidamente desechaba esos pensamientos, recordándose que la soledad era segura y que nadie podía herirlo si estaba solo. Su armadura de hielo parecía impenetrable, pero el calor de la inocencia estaba cerca. Ariana, cada vez más audaz,
Se acercaba un poco más al despacho del señor durante sus exploraciones secretas. Escuchaba sus pasos, sus carraspeos y a veces sus murmullos de frustración cuando algo salía mal. Empezó a entender que el gigante no solo estaba triste, sino que también estaba muy enfadado con el mundo. Y, en su lógica simple de niña de 5 años, sabía que el enfado a menudo es solo una máscara del dolor. Quería hacer algo, quería arreglar lo que estaba roto, aunque no sabía exactamente cómo hacerlo. Un día, encontró un crayón amarillo, olvidado en el fondo de su mochila escolar, y tuvo una idea. Si el castillo estaba oscuro y frío, tal vez lo que necesitaba era un poco de sol. Comenzó a dibujar en hojas de papel reciclado, creando mundos coloridos donde nadie estaba triste. Guardaba sus dibujos debajo del colchón, esperando el momento adecuado para entregarlos a su destinatario. No sabía que la oportunidad llegaría muy pronto, traída por una tormenta que sacudiría la casa. La relación entre madre e hija se fortalecía en la adversidad, unidas por el secreto de su existencia allí. Camila miraba a Ariana y veía la única razón para seguir luchando contra la corriente. Ariana miraba a Camila y veía a su protectora, pero también a alguien que necesitaba ser salvada. Ambas, a su manera, estaban atrapadas en esa mansión, esperando que algo cambiara su suerte. Y el cambio estaba a punto de llegar. No con un golpe de suerte, sino con un acto de valentía. Los pasillos de la mansión, antes de tránsito rápido y temeroso, se volvieron el territorio de Ariana. Aprendió qué tablas del suelo crujían y cuáles eran silenciosas para moverse sin ser detectada. Se convirtió en una pequeña espía del amor, buscando la manera de infiltrarse en el corazón del rey. Su inocencia era su escudo, y su empatía era su arma más poderosa contra la amargura. El destino estaba preparando el escenario para el encuentro inevitable entre la niña y el anciano. Las nubes se acumulaban en el exterior, presagiando una tormenta que reflejaría la tormenta interior de Gustavo. Todo estaba listo para que las reglas se rompieran y la verdad saliera a la luz. Solo hacía falta una chispa, un pequeño gesto para que el castillo de hielo comenzara a derretirse. Y esa chispa estaba en las manos pequeñas y manchadas de crayón de Ariana. La atmósfera en la mansión cambió drásticamente unos días después, cuando el cielo se tiñó de negro. Una tormenta eléctrica se desató con furia inusitada sobre la ciudad, oscureciendo la tarde prematuramente. Los truenos hacían vibrar los ventanales de cristal de la casa como si quisieran romperlos en 1000 pedazos. El viento aullaba entre los árboles del jardín con un sonido que recordaba a lamentos de almas en pena. Era una de esas noches en las que hasta las sombras parecen cobrar vida propia y moverse. El mal humor de don Gustavo, habitualmente contenido, se transformó en una tempestad tan violenta como la exterior. Esa tarde el magnate llegó a casa antes de lo previsto, interrumpiendo la calma tensa del servicio. Venía de una reunión de negocios desastrosa y estaba empapado porque su chofería tardado en abrir el paraguas. Entró al vestíbulo principal hecho una furia, golpeando el suelo de mármol con su bastón de ébano. Dejaba huellas de barro y agua sobre las invaluables alfombras persas sin importarle en lo más mínimo. Camila, que cruzaba el pasillo con toallas limpias, se quedó petrificada y se escondió tras una columna. Desde su escondite presenció una escena que le heló la sangre y le confirmó todos los rumores terribles. Un joven ayudante de cámara, nervioso por la presencia imponente del patrón, intentó tomar su abrigo mojado con torpeza. Con el temblor incontrolable de sus manos, dejó caer el sombrero favorito de Gustavo al suelo húmedo. El silencio que siguió a la caída del sombrero fue aterrador, más pesado que el aire antes del trueno. Gustavo miró el objeto en el suelo, luego al muchacho, y su voz retumbó por todo el vestíbulo. «¡Inútil!», gritó con el rostro enrojecido por la ira acumulada de un mal día y una mala vida. «Es que nadie en esta casa tiene cerebro. Ni siquiera eres capaz de sostener un simple sombrero». El muchacho intentó disculparse, pero Gustavo no estaba dispuesto a escuchar razones ni súplicas de nadie. «Lárgate de mi vista antes de que te despida ahora mismo», sentenció con una crueldad innecesaria. El joven salió corriendo hacia la cocina, conteniendo las lágrimas de humillación mientras Gustavo resoplaba.
El anciano se encerró en su despacho dando un portazo que hizo temblar las lámparas de araña del techo. Camila, aún escondida, se llevó una mano a la boca para ahogar un grito de espanto. Si el señor era capaz de tratar así a un hombre por un error trivial, ¿qué haría con ellas? La idea de que descubriera a Ariana viviendo bajo su techo le provocó un miedo visceral y profundo. Corrió hacia el cuarto de servicio, decidida a encerrarse con su hija hasta que la tormenta pasara. Pero al entrar al cuarto, su corazón dio un vuelco doloroso al encontrar la cama completamente vacía. Ariana susurró con desesperación, buscando debajo de la cama y dentro del pequeño armario desvencijado. No había rastro de la niña. El pánico comenzó a invadir cada célula de su cuerpo. La puerta del cuarto estaba entreabierta, una señal inequívoca de que Ariana había salido a explorar. Mientras Camila estaba distraída por el terror en el vestíbulo, su hija había escapado al peligro. Ariana, aburrida y ajena a la gravedad de la situación, caminaba de puntillas por el pasillo alfombrado. En sus manos no llevaba un juguete, sino una hoja de papel arrugada y unos crayones de ser gastados. Había escuchado los gritos y el portazo, pero su interpretación de los hechos era muy diferente. A diferencia de los adultos que reaccionan con miedo, ella reaccionó con la lógica aplastante de la infancia. Si el señor gritaba, pensó, no era porque fuera malo, sino porque estaba triste o muy enojado. Y cuando alguien está triste, razonó Ariana, lo que más necesita en el mundo es un regalo. Llegó hasta la imponente puerta de roble del despacho de don Gustavo y se detuvo a escuchar. Podía oír los pasos pesados del anciano caminando de un lado a otro como un león enjaulado. La niña se agachó con cuidado, sabiendo que tenía prohibido entrar, pero nadie le había dicho que no podía escribir. Con mucha delicadeza, deslizó su dibujo por la rendija debajo de la puerta cerrada. No era una obra de arte digna de un museo. Era un garabato colorido y lleno de vida. Se veía una figura grande y gris que representaba a Gustavo y un sol amarillo gigante y sonriente. Al lado había dibujado una flor roja torcida, un intento puro de decirle, aquí afuera hay sol. Justo cuando se levantaba satisfecha con su misión, unas manos la agarraron por los hombros con fuerza. Era Camila con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas de terror puro. La madre la levantó en brazos sin decir una palabra y corrió de regreso al área de servicio. ¿Qué hiciste, Ariana? Le preguntó con voz temblorosa una vez que estuvieron a salvo tras el cerrojo. Te vio. Hiciste ruido. Interrogó imaginando ya las maletas en la calle bajo la lluvia. No, mami, respondió la niña con una tranquilidad pasmosa que contrastaba con el pánico de su madre. Solo le dejé un sol para que no grite más y se ponga contento. Camila se dejó caer en la cama, abrazando a su hija como si quisiera fundirse con ella para protegerla. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con fuerza, golpeando las paredes de la mansión sin piedad. Pero dentro del despacho, el silencio había regresado de una forma extraña y repentina tras el hallazgo. Don Gustavo, al ver un papel deslizarse por debajo de su puerta, se había detenido en seco en su caminata. Lo recogió con el ceño fruncido, esperando encontrar alguna nota de disculpa del empleado torpe o un recado. Al darle la vuelta al papel, se encontró con aquel dibujo infantil de trazos torpes y colores vivos. Se quedó mirando ese sol amarillo y sonriente durante un largo rato, incapaz de apartar la vista. Nadie, en décadas, le había regalado nada que no fuera comprado en una tienda de lujo por compromiso. Aquel papel no tenía valor comercial alguno, y sin embargo, parecía quemarle en las manos callosas. Gustavo miró hacia la puerta cerrada, confundido, sintiendo una extraña grieta abrirse en su armadura. ¿Quién se atrevía a hacer algo así en su casa? ¿Quién en esta mansión de sombras tenía la audacia de dibujar el sol? No podía ser ninguno de sus empleados habituales, demasiado aterrorizados para respirar cerca de él. Una curiosidad olvidada comenzó a despertar en su interior, mezclada con una sensación de calidez desconocida. Guardó el dibujo en el cajón de su escritorio, no queriendo tirarlo a la basura como haría con otros papeles. Esa noche, Gustavo se sentó en su sillón mirando el fuego de la chimenea, pensando en el dibujo. La ira que sentía hacía unas horas se había disipado,
reemplazada por una intriga silenciosa. No sabía que el autor del regalo dormía a pocos metros de él, soñando con que el gigante sonreía. La tormenta pasó, dejando tras de sí un aire limpio y una pregunta sin respuesta en la mente del millonario. El primer contacto se había hecho y la fortaleza comenzaba a mostrar sus primeras debilidades estructurales. El calendario de pared marcaba una fecha que en cualquier otro hogar hubiera sido motivo de gran celebración. Era el cumpleaños número 76 de don Gustavo, un hito que pasaba desapercibido para el mundo. No había música, ni globos, ni pasteles compartidos con risas y abrazos familiares en la mansión. El día se sentía tan gris y rutinario como cualquier otro martes en la vida del magnate. La casa respiraba el mismo aire estancado de siempre, sin ningún indicio de festividad o alegría. Desde temprano, el teléfono había sonado un par de veces, rompiendo el silencio habitual del despacho. Eran llamadas frías y breves de abogados o socios comerciales que cumplían con el protocolo social estricto. Felicitaban al hombre que firmaba sus cheques con frases ensayadas y carentes de cualquier emoción real. Ni una sola llamada de familia. Ni un te quiero abuelo o un feliz día tío sincero. Solo el silencio sepulcral que Gustavo había comprado con su inmensa fortuna a lo largo de los años. Esa noche la mesa gigante estaba vestida de gala como si esperara a la realeza europea. Manteles de lino egipcio blanco cubrían la madera, y los candelabros de plata estaban pulidos hasta el extremo. Se había preparado una cena exquisita. Pato a la naranja, puré de trufas y verduras glaseadas. Se descorchó una botella de vino tinto más viejo que la propia casa, cuyo aroma llenaba el comedor. Todo estaba listo para un banquete, excepto por el pequeño detalle de que no había comensales. Gustavo se sentó en la cabecera, impecablemente vestido con su mejor traje oscuro y corbata de seda. Sin embargo, su rostro reflejaba un cansancio que iba mucho más allá de lo físico o la edad. Miró a lo largo de la mesa hacia las 19 sillas vacías que se extendían frente a él como lápidas. Cada silla vacía representaba una relación rota, una amistad perdida o un familiar alejado por la codicia. Cortó un trozo de carne con precisión quirúrgica y se lo llevó a la boca sin apetito. La comida, preparada por chefs expertos, no tenía sabor para él en esa noche tan señalada. Le sabía ceniza, a polvo, le sabía a la amarga soledad que había cultivado con tanto esmero. Mientras tanto, en la cocina el ambiente era un caos de actividad frenética y nerviosismo palpable. Camila corría de un lado a otro, ayudando a emplatar el postre bajo la mirada inquisidora de Jorge. El estrés se palpaba en el aire caliente de la cocina. Cualquier error esa noche sería imperdonable. Y cuidado con esa salsa. Camila ladró el mayordomo con los ojos desorbitados por la tensión del momento. El señor está de un humor terrible hoy. Si ese plato no sale perfecto, nos vamos todos. Con el ajetreo y el ruido de las ollas chocando, Camila cometió un error fatal en su descuido. Olvidó poner el cerrojo de seguridad en la puerta que conectaba la cocina con el pasillo de servicio. Y peor aún, dejó entreabierta la puerta del cuartito donde Ariana supuestamente debía estar durmiendo. Pero Ariana no dormía. Estaba despierta con su pequeño estómago rugiendo de hambre infantil. Un aroma dulce y delicioso comenzó a flotar en el aire, llamándola como un canto de sirena. El olor del pastel de chocolate amargo que preparaban para el señor se coló por las rendijas de la puerta. Era un fantasma tentador que invitaba a la niña a salir de su escondite y buscar la fuente. Ariana se levantó de su catre, se puso sus zapatillas gastadas y se asomó al pasillo oscuro. No vio a su mamá por ninguna parte. Solo escuchó el tintineo lejano de platos y voces apagadas. La curiosidad mezclada con el hambre inocente la empujó a caminar hacia lo desconocido una vez más. Ariana avanzó por los pasillos oscuros, guiada únicamente por su olfato y una fuerza magnética inexplicable. Pasó por delante de cuadros de señores serios con bigote que parecían seguirla con la mirada desde las paredes. Sus pasos eran amortiguados por alfombras tan suaves y profundas que parecían hechas de nubes. Finalmente llegó a las inmensas puertas dobles del comedor principal, que estaban ligeramente abiertas.
Los camareros las habían dejado así para facilitar el paso con las bandejas pesadas de comida. Desde la penumbra del pasillo, Ariana miró hacia adentro con los ojos muy abiertos por el asombro. Lo que vio la dejó clavada en el sitio, una imagen que se grabaría en su memoria para siempre. Allí estaba el gigante triste sentado en su trono de madera, rodeado de una inmensidad vacía y dorada. La luz de las velas proyectaba sombras largas y danzantes en las paredes decoradas con tapices antiguos. El hombre parecía tan pequeño, tan frágil y vulnerable en medio de tanto lujo desmedido. A Ariana se le olvidó el hambre de golpe al ver la soledad aplastante de aquel anciano. Ella no entendía de protocolos, ni de clases sociales, ni de las barreras que separan a las personas. Ella solo veía a un abuelito comiendo solito en su día especial, sin nadie que le cantara. En su lógica de niña de 5 años, aquello era la cosa más triste que podía existir en el mundo. Nadie debería soplar las velas sin que alguien le cante el cumpleaños feliz y le dé un abrazo. Camila, en la cocina, se secó el sudor de la frente y respiró aliviada al terminar de limpiar la encimera. Fue entonces cuando su instinto de madre le dio una punzada aguda en el pecho, una señal de alarma. Corrió al cuarto de servicio y encontró la cama vacía y las zapatillas de Ariana desaparecidas. El mundo se le vino abajo en un segundo. El terror la paralizó momentáneamente antes de reaccionar. Ariana susurró con desesperación, corriendo hacia el pasillo, sabiendo que ya era demasiado tarde para prevenirlo. Ariana ya estaba parada en el umbral del comedor, con sus manitas aferradas al marco de la puerta. Observaba al hombre más temido de la ciudad justo en el momento en que él dejaba caer el tenedor. El destino había preparado la escena con cruel precisión y el encuentro era ahora inevitable e irreversible. Don Gustavo suspiró, sintiendo el peso de sus 76 años caer sobre sus hombros cansados. No sabía que estaba a punto de recibir el regalo de cumpleaños más extraño y valioso de su vida. La niña dio un paso al frente, cruzando la línea invisible que separaba el servicio de los señores. Su valentía inocente estaba a punto de chocar de frente con la muralla de amargura del millonario. La noche de cumpleaños solitaria estaba a punto de convertirse en algo que nadie, ni siquiera Gustavo, podría haber imaginado. Don Gustavo tenía la copa de vino a medio camino de sus labios cuando un sonido extraño lo detuvo. No fue el tintineo delicado de una cuchara de plata ni el paso cauteloso de un mayordomo entrenado. Fue algo mucho más ruidoso, tosco y abrasivo, que rompió la armonía sepulcral del comedor. El sonido inconfundible de madera pesada, arrastrándose con dificultad contra el piso de mármol pulido, resonó fuertemente. ¡Cras! ¡Cras! El ruido era insistente y se acercaba cada vez más a su mesa. El mágnate bajó la copa lentamente, frunciendo el ceño con incredulidad, incapaz de procesar lo que oía. Sus ojos grises se dirigieron hacia la fuente del alboroto, esperando ver a un empleado torpe o un animal. Al otro lado de la mesa, a su derecha, una figura diminuta luchaba titánicamente con una silla. Era Ariana, con su vestido remendado y el cabello algo despeinado, empujando una de las sillas victorianas. El mueble pesaba 3 veces más que ella, pero la niña no se rendía ante la dificultad. Resoplando por el esfuerzo, Ariana logró acercar la silla lo suficiente a la mesa como para subirse. El tiempo pareció detenerse por completo en ese instante surrealista dentro del comedor de la mansión. Gustavo, el hombre que hacía temblar a ejecutivos y políticos con una sola mirada, se quedó petrificado. No gritó, no llamó a seguridad, ni siquiera se movió de su asiento en la cabecera. Simplemente observó fascinado y horrorizado a la vez como aquella pequeña intrusa invadía su espacio sagrado. La niña trepó por la silla como si fuera una montaña, usando los reposabrazos para impulsarse hacia arriba. Finalmente quedó sentada de rodillas para poder alcanzar la altura de la inmensa mesa de caoba. Ariana acomodó su muñeca de trapo vieja sobre el mantel de lino impoluto junto a la copa de cristal. Luego levantó la vista y sus ojos color miel se encontraron directamente con los del anciano. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad infinita, y esa honestidad brutal de los niños. ¿Quién eres tú?,
preguntó Gustavo con una voz ronca que no usaba desde hacía horas. Su tono no fue de furia volcánica como solía ser, sino de pura y genuina incredulidad. ¿Cómo te atreves a entrar aquí?, añadió intentando recuperar algo de su autoridad perdida en la sorpresa. Ariana no se inmutó ante la pregunta. Miró el plato lleno del señor y luego las sillas vacías. Finalmente volvió a mirar al anciano a los ojos, sosteniendo su mirada sin parpadear. «Soy Ariana», respondió con una naturalidad desarmante, como si fuera lo más obvio del mundo. «Y vine porque huele a chocolate muy rico, pero me dio pena verte solito». Gustavo parpadeó confundido, como si le hubieran hablado en un idioma extranjero que no comprendía. «¿Pena? ¿De qué estás hablando, niña? Debería llamar a tu madre y echarte a la calle ahora mismo». La niña ignoró la amenaza vacía y señaló la mesa desierta con su dedo índice pequeño. «Señor, ¿usted es malo?», preguntó con voz clara y directa, lanzando la primera piedra contra el muro. La pregunta golpeó a Gustavo como una bofetada física en pleno rostro, dejándolo sin aliento. Se echó hacia atrás en su silla de cuero, sintiendo que el aire le faltaba en los pulmones. «¿Qué has dicho?», balbuceó, incapaz de articular una respuesta coherente ante tal atrevimiento. Ariana ladeó la cabeza mirándolo con una seriedad aplastante y una lógica irrefutable. «Mi mamá siempre me dice que comer es para compartir con la gente que uno quiere», explicó. «Dice que la gente buena siempre tiene a alguien con quien partir el pan en la mesa». Continuó su razonamiento. «Y en mi escuela, cuando un niño se porta mal y es grosero, la maestra lo castiga. Lo hace sentarse solo en el rincón, lejos de los demás niños, para que piense en lo que hizo». La niña hizo una pausa dramática, sus ojos brillando a la luz de las velas del candelabro. Lanzó el golpe final, la frase que atravesaría la armadura de hierro de don Gustavo hasta el alma. «Entonces, si usted tiene una mesa tan grandota y tanta comida rica, pero está solito aquí», dudó un segundo. «¿Es porque usted es malo y nadie lo quiere o es que está castigado por portarse mal?». El silencio que siguió a esa pregunta fue absoluto, denso y cargado de una verdad insoportable. No se oía ni el viento afuera, ni el reloj de péndulo. Solo el latido acelerado del corazón de Gustavo. Sintió un nudo en la garganta que le impedía respirar, una presión dolorosa en el pecho. Toda su vida, su éxito empresarial, su dinero y su prestigio se desmoronaron ante esa lógica simple. La premisa de que era un hombre respetable y envidiado se hizo añicos en un segundo. Ella no veía a un magnate poderoso al que todos debían temer y reverenciar por su fortuna. Ella veía a un niño castigado en el rincón, solo y triste, porque nadie lo quería cerca. La primera reacción de don Gustavo fue la defensa instintiva de una bestia herida y acorralada. Sus manos se cerraron en puños sobre el mantel blanco, haciendo temblar la vajilla de plata fina. Sintió una oleada de calor subirle por el cuello, esa furia antigua que usaba como escudo protector. Abrió la boca para gritar, para llamar a seguridad, para expulsar a esa pequeña intrusa cruel. Quería decirle que él era un hombre poderoso, que esa soledad era una elección, un privilegio de reyes. Pero las palabras se le atascaron en la garganta secas y muertas antes de poder salir, porque cuando miró de nuevo a Ariana, no vio burla ni malicia en sus ojos grandes. Vio una preocupación genuina. Vio a una niña que sentía lástima por el hombre más rico de la ciudad. Eso lo desarmó por completo, dejándolo indefenso ante la realidad de su propia existencia miserable. Gustavo sintió que el aire se volvía pesado, cargado con el peso de los años perdidos. La palabra castigado resonaba en su cabeza como un eco infinito que no podía silenciar. De repente, las imágenes de su vida pasaron ante sus ojos como una película rápida y dolorosa. Recordó las navidades vacías, las llamadas de negocios frías que sustituían a los abrazos cálidos. Dio la frialdad de una casa que era más un museo perfecto que un hogar vivo. Se dio cuenta, con un dolor agudo y punzante en el pecho, de que la niña tenía toda la razón. Estaba castigado, pero no por una maestra de escuela, sino por él mismo y su orgullo. Se había castigado encerrándose, creyendo que el dinero podía sustituir al amor y la compañía. Sus hombros, siempre tensos y erguidos con orgullo,
se hundieron bajo el peso de la revelación. La ira se disolvió como el humo, dejando paso a una tristeza profunda y oceánica. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que no le sucedía desde hacía décadas. Una lágrima solitaria, pesada y cargada de años de silencio, rodó lentamente por su mejilla arrugada. En ese preciso instante de vulnerabilidad, la puerta del comedor se abrió de golpe con violencia. Camila irrumpió en la sala, pálida como un fantasma y con el aliento entrecortado por la carrera. El terror estaba pintado en su rostro, esperando encontrar a su hija siendo castigada o algo peor. Ariana gritó ahogadamente, corriendo hacia la mesa sin importarle el protocolo ni las consecuencias. ¡Ay, Dios mío! Perdón, señor, perdóneme, por favor. No sé cómo se escapó. Camila agarró a la niña por los hombros, intentando bajarla de la silla con movimientos torpes y nerviosos. No volverá a pasar. Se lo juro por mi vida. Nos vamos ahora mismo de aquí. No llame a la policía, por favor. Solo déjenos ir. Ya nos vamos, ya nos vamos. Camila lloraba desconsolada, imaginando lo peor, pensando en que esa noche dormirían en la calle bajo la lluvia. Su desesperación era palpable, llenando la habitación con una angustia que contrastaba con la calma de Ariana. Espera. La voz de Gustavo interrumpió el llanto de la madre, pero no fue un grito autoritario. Fue un ruego ronco y quebradizo, una palabra dicha con una suavidad desconocida en él. Camila se congeló en el sitio abrazando a Ariana contra su pecho como un escudo humano. Esperaba el veredicto final, el despido fulminante, y los gritos que solían acompañar al señor. Don Gustavo se limpió la lágrima de la mejilla con el dorso de la mano. Discretamente miró a la madre aterrorizada, y luego a la niña que lo observaba con curiosidad desde el abrazo materno. «No se vayan», dijo Gustavo con la voz temblorosa pero firme, intentando recuperar la compostura. «Suelta a la niña, mujer. Déjala que se siente de nuevo en la silla». «Pero... ¿señor?», balbució Camila, sin entender qué estaba pasando, temiendo que fuera una trampa cruel. «He dicho que la sueltes y que te calmes», insistió él con un tono extrañamente amable. Gustavo suspiró profundamente, como si soltara un lastre que llevaba cargando demasiado tiempo. Miró a Ariana directamente a los ojos, estableciendo una conexión que iba más allá de las palabras. «No soy malo, pequeña», dijo con voz suave. «Y no estoy castigado, al menos ya no». O tal vez si lo había estado hasta ese momento, pensó para sí mismo con amargura. Tomó su plato de porcelana fina, lleno de comida intacta y exquisita, y lo empujó suavemente. Deslizó el plato hacia el centro de la mesa, acercándolo a la niña como una ofrenda de paz. «Tienes razón», murmuró Gustavo con una media sonrisa triste que le dolía en la cara por la falta de uso. «Comer solo es muy aburrido y triste, y nadie debería hacerlo en su cumpleaños». «¿Te gusta el pastel de chocolate?», preguntó recordando el comentario de la niña sobre el olor. Camila no podía dar crédito a lo que veía en sus ojos. Parecía un sueño o una alucinación. El ogro no estaba gritando. No estaba llamando a la policía ni despidiéndolas en el acto. El ogro estaba compartiendo su cena, su sagrada cena de cumpleaños con la hija de la sirvienta. En ese silencio, roto solo por el sonido de la lluvia que amainaba afuera, algo se rompió. Se rompió el miedo, se rompió la soledad y se rompió la barrera invisible entre las clases. Una luz nueva, cálida y esperanzadora, empezó a llenar los rincones vacíos de la mansión. Gustavo tocó una campanilla de plata, y Jorge apareció en la puerta con el rostro lívido. «Trae otro plato, Jorge», ordenó Gustavo con calma, «y sirve pastel para todos». El mayordomo, por primera vez en 30 años, perdió su máscara de indiferencia y abrió la boca sorprendido. «Para todos, señor», preguntó dudando de si había escuchado bien la orden inusual. «Sí, para todos, para la niña, para su madre, y corta un trozo para ti también». Camila se sentó tímidamente en el borde de una de las sillas, aún temblando por la adrenalina. Ariana, feliz, comenzó a comer el pastel con las manos, manchándose la cara de chocolate. Gustavo la observaba fascinado, como si estuviera viendo un milagro ocurrir frente a sus narices. Por primera vez en años la comida tenía sabor. El vino no era amargo y el silencio no dolía. La risa de Ariana al probar el dulce
resonó en el comedor, espantando a los fantasmas del pasado. Esa noche la cena duró mucho más de lo habitual, extendiéndose entre anécdotas infantiles y miradas de asombro. Gustavo escuchó a Ariana hablar de sus dibujos, de la escuela y de sus sueños simples. Descubrió que le gustaba escuchar, que había extrañado el sonido de una voz humana sincera. Camila poco a poco fue relajándose, viendo que el señor no era el monstruo que todos decían. Al menos no esa noche. No bajo el hechizo de la inocencia de su hija. Cuando terminaron, Gustavo acompañó a sus invitadas hasta la puerta del área de servicio, algo inaudito. «Buenas noches, Ariana», dijo él inclinándose un poco con dificultad hacia la niña. «Gracias por el sol», susurró haciendo referencia al dibujo que guardaba en su cajón. Ariana le sonrió con sueño y le dio un abrazo rápido en la pierna antes de irse. Ese abrazo fue como una descarga eléctrica que terminó de derretir el hielo alrededor del corazón del anciano. Gustavo subió a su habitación esa noche sintiéndose extrañamente ligero, como si hubiera rejuvenecido. No se sentía solo, aunque la cama seguía siendo grande y vacía como siempre. Sabía que abajo, en el cuarto de servicio, había vida. Había latidos que ahora le importaban. La tormenta había cesado por completo y la luna brillaba a través de la ventana. Sin embargo, para Camila, la noche no trajo paz, sino una angustia que le anudaba el estómago. Apenas pegó ojo repasando una y otra vez la escena de la cena con incredulidad y miedo. Sí, el señor Gustavo no las había echado en ese momento, e incluso había sido amable, pero Camila conocía el mundo de los ricos y sus caprichos volátiles y peligrosos. Sabía que a la luz del día la vergüenza de haber mostrado debilidad a menudo se convertía en ira. Temía que al amanecer la magia se rompiera y volvieran a ser solo la criada y el estorbo. A la mañana siguiente, el sol entró por las ventanas de la mansión con una intensidad renovada. Parecía que el propio Astri supiera que las reglas del juego habían cambiado radicalmente. Sin embargo, Camila se levantó antes de que sonara la alarma, con los ojos hinchados y el corazón acelerado. Empezó a empacar sus pocas pertenencias en las maletas viejas con movimientos frenéticos y desesperados. Estaba convencida de que en cualquier momento Jorge entraría con un sobre de despido y la orden de desalojo. «Mami, ¿por qué guardas mis juguetes?», preguntó Ariana frotándose los ojos con sueño desde el catre. La niña no entendía por qué debían irse si la noche anterior había sido tan divertida. «Porque puede que nos vayamos de viaje hoy, mi amor», respondió Camila con la voz quebrada. Intentó forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos, conteniendo las ganas de llorar. «Vístete rápido y ponte los zapatos bonitos. Tenemos que estar listas para salir». En ese momento de tensión, 3 golpes secos y autoritarios sonaron en la puerta de madera. Camila dio un respingo sintiendo que el alma se le caía a los pies. «Era Jorge, Camila», dijo el mayordomo desde el otro lado con su tono habitual indescifrable y serio. «El señor Gustavo te espera en el comedor principal inmediatamente y trae a la niña contigo». Camila sintió que las piernas le fallaban, segura de que había llegado el momento final. Respiró hondo. Tomó la mano de Ariana con fuerza y salió al pasillo con la cabeza alta. Caminaron hacia el comedor como quien camina hacia el cadalso, esperando la sentencia definitiva. Al llegar a las puertas dobles, Camila se preparó mentalmente para pedir disculpas una vez más. Iba a suplicar al menos una buena carta de recomendación para poder conseguir otro trabajo rápido. Pero al entrar la escena que encontró la dejó sin aliento y paralizada en el umbral. Don Gustavo estaba sentado en la cabecera leyendo el periódico matutino con tranquilidad, pero la mesa no estaba preparada para uno solo, como era la costumbre inquebrantable. Había 3 lugares servidos con elegancia, 3 juegos de cubiertos, 3 platos y 3 servilletas. Había copas de jugo de naranja recién exprimido y una torre de panqueques con miel en el centro. El aroma a café recién hecho y a pan tostado llenaba el aire. Haciéndolo acogedor, Gustavo bajó el periódico lentamente y miró a Camila, que seguía paralizada en la entrada sin moverse. «Buenos días», dijo él con un tono serio pero desprovisto de la frialdad cortante habitual. «Es que en esta casa hay que enviar una invitación formal notariada para desayunar. Siéntense, por favor. La comida se enfría
Y los panqueques fríos no valen nada. Camila parpadeó confundida, incapaz de procesar que aquello fuera real y no una broma cruel. Señor, nosotros no podemos. Somos el servicio. No es correcto, balbuceó con miedo. Gustavo dobló el periódico con un movimiento seco, se quitó las gafas y la miró fijamente. Camila, anoche esta niña me hizo una pregunta que no me dejó dormir en toda la noche. Me preguntó si estaba castigado y me di cuenta de que llevo 20 años castigándome a mí mismo. He cumplido un protocolo absurdo que solo me ha traído amargura y soledad. Así que a partir de hoy, las reglas de esta casa cambian drásticamente, sentenció con autoridad. Miró a Jorge, que estaba de pie junto al aparador, intentando mantener su postura rígida. Jorge, ordenó Gustavo. A partir de ahora quiero 3 cubiertos en la mesa para el desayuno y la cena. Y quiero que se sirva comida que le guste a una niña. No esas cosas insípidas de dieta. Ariana, ajena a la atención adulta, soltó la mano de su madre y corrió hacia la silla. El panque, exclamó feliz, trepando a la silla, que ya no le parecía tan alta ni difícil. Mami, ven. El abuelo Gustavo dice que nos sentemos a comer. La palabra abuelo quedó flotando en el aire, densa y peligrosa, haciendo que Camila contuviera la respiración. Esperaba el estallido de ira por la falta de respeto, pero Gustavo solo hizo una mueca extraña. Tras unos segundos de silencio, esa mueca se transformó en una sonrisa torpe y oxidada. «Tiene razón», dijo Gustavo mirando a Camila con suavidad, aceptando el nuevo título sin protestar. «Siéntate, por favor, no me hagas comer solo otra vez, te lo pido». Camila, con lágrimas en los ojos, se sentó tímidamente al borde de la silla, aceptando la invitación. Aquel desayuno fue el más extraño y maravilloso de la historia de la mansión Lombardi. Ariana hablaba sin parar sobre sus dibujos, sobre los pájaros del jardín y las nubes. Y Gustavo, por primera vez en décadas, escuchaba con atención genuina cada palabra de la niña. No solo oía el ruido de fondo, sino que participaba preguntando y comentando con interés. Incluso se le vio reír una risa grave y corta cuando Ariana se manchó la nariz de miel. Ese amanecer, la mansión dejó de ser un mausoleo frío para convertirse en un hogar. El hielo había comenzado a derretirse, y el calor humano empezaba a llenar los vacíos. Pero lo que Gustavo no sabía era que mientras él recuperaba la alegría, afuera había peligros. Los buitres de su propia sangre ya estaban afilando las garras al enterarse de los cambios. Estaban listos para atacar esa nueva felicidad que consideraban una amenaza directa para su herencia. Dicen que la felicidad en casa del pobre dura poco, pero aquí la batalla apenas comenzaba. La mansión estaba a punto de recibir visitas que pondrían a prueba los nuevos lazos formados. Durante las semanas siguientes, la casa se transformó radicalmente, llenándose de vida y color. Las cortinas pesadas se abrieron permanentemente para dejar entrar el sol y el aire fresco. Se escuchaba música de piano a media tarde, algo que no sucedía desde hacía años. Lo más increíble de todo es que se oían risas resonando en los pasillos antes silenciosos. Ariana corría por los jardines persiguiendo mariposas mientras Gustavo la observaba desde el porche con paz. Camila había dejado de caminar encorvada y temerosa por los rincones de la casa grande. Ahora se movía con la dignidad de quien se sabe respetada, valorada y parte de la familia. Pero la alegría, cuando es tan pura y evidente, suele despertar a los demonios oscuros. En el caso de don Gustavo, esos demonios tenían nombre y apellido y conducían un coche deportivo. Una tarde de domingo, el rugido de un tío Gustavo, exclamó Susana con una voz chillona y falsa, abriendo los brazos teatralmente. «¿Cuánto tiempo sin verte? Pasábamos por aquí y dijimos que no podíamos dejar de saludarte». Gustavo, que jugaba damas chinas con Ariana, no se levantó de su silla ni sonrió. Su rostro se endureció de golpe, volviendo a ser la máscara de piedra de antes. Conocía a su sobrina y sabía que solo aparecía cuando necesitaba dinero para sus deudas. «Hola, Susana», respondió seco. «Veo que te acordaste de que sigo vivo después de tanto tiempo». Susana ignoró el sarcasmo evidente y se quitó las gafas, clavando su mirada en Ariana.
Sus ojos recorrieron a la niña y a Camila con un desprecio evidente y clasista. «Tío, ¿qué hace esta gente aquí?», preguntó bajando la voz en un susurro conspirador, pero audible. «¿Desde cuándo permites que la servidumbre use la terraza y toque tus cosas personales?» «Cuidado con lo que dices, Susana», advirtió Gustavo con voz grave y peligrosa. «Ellas son mis invitadas, y Ariana tiene las manos más limpias que mucha gente que conozco». La respuesta fue como una bofetada para la sobrina, que intercambió una mirada de alarma con Eduardo. Pensaron que el viejo estaba perdiendo la cabeza y que su herencia corría un grave peligro. Decidieron que tenían que actuar rápido para cortar esa relación de raíz antes de que fuera tarde. Entraron a la casa con la excusa de buscar un refresco y escapar del calor del jardín. En el salón, Susana vio la oportunidad perfecta para ejecutar su plan malicioso. Sobre una consola, Gustavo había dejado un broche de oro y rubíes, una joya familiar valiosa. Lo había sacado para limpiarlo, pensando en regalárselo a Camila como agradecimiento por su cuidado. «Eduardo, vigila», susurró Susana tomando el broche con un movimiento rápido de manos. Susana esperó a que Ariana pasara corriendo hacia la cocina a buscar agua para su muñeca. «Oye, niña», la llamó con una dulzura fingida que destilaba veneno. «Ven aquí un momento. ¿Me ayudas a abrocharme el zapato, preciosa?», pidió señalando su sandalia de tacón alto. Ariana, inocente y servicial, se acercó y se agachó sin sospechar nada malo de la señora. Susana aprovechó para deslizar el pesado broche dentro del bolsillo del delantal de la niña. 5 minutos después, el grito de Susana resonó en toda la mansión, desgarrando la paz. «Me han robado, tío Gustavo, me han robado», chillaba con histeria fingida. Todos corrieron al salón. Gustavo llegó abrazando a su hija. «Nosotras no somos ladronas, jamás tocaríamos nada». Susana avanzó hacia Ariana con una sonrisa cruel y triunfante en los labios. «A ver, niña, ¿qué tienes en el bolsillo?». «Se te ve muy abultado», dijo metiendo la mano. Sacó el broche de rubíes y lo levantó en el aire como un trofeo de caza macabro. Lo sabía. Es una ladrona. Una pequeña delincuente instruida por su madre para robarte. El silencio cayó sobre la sala como una losa de plomo asfixiante y terrible. Camila se quedó paralizada viendo cómo la trampa perfecta se cerraba sobre ella sin remedio. Gustavo miraba la joya en la mano de su sobrina con el rostro totalmente indescifrable. Susana pedía a gritos que llamaran a la policía, exigiendo justicia y la expulsión inmediata. Camila se arrodilló a los pies de Gustavo, suplicando por la inocencia de su hija entre sollozos. «Señor, se lo juro, ella no sabe lo que es robar. No deje que se la lleven». Gustavo permanecía inmóvil, apoyado en su bastón, observando la escena con ojos de águila. «Silencio». Tronó finalmente la voz de Gustavo, haciendo vibrar las copas de la vitrina. Ayudó a Camila a levantarse con suavidad, diciéndole que la gente honesta no se arrodilla ante buitres. Se giró hacia Susana con una furia fría y controlada que daba más miedo que sus gritos. «¿Crees que soy estúpido, Susana? ¿Crees que porque soy viejo me he vuelto ciego?». Le arrebató el broche de la mano y explicó la lógica absurda de la acusación. Un niño roba para jugar, no para esconder la evidencia envuelta en un pañuelo en el bolsillo. «Esto es una maniobra torpe de un adulto cruel», sentenció Gustavo mirando a su sobrina. Susana intentó defenderse alegando que eran su sangre y que la estaba ofendiendo. «La sangre no significa nada si está podrida», rugió Gustavo golpeando el suelo con el bastón. Les recordó todas las veces que lo habían ignorado y abandonado en su soledad. Entonces Gustavo reveló su as bajo la manga. Cámaras de seguridad instaladas la semana anterior. «Jorge, diles que las cámaras graban todo, incluso el sonido y tus susurros». El color desapareció de los rostros de Susana y Eduardo al verse descubiertos tan flagrantemente. Gustavo los echó de su casa y de su vida para siempre, amenazándolos con desheredarlos. La verdadera familia es la que te cuida sin pedir nada. Y esa familia ya está aquí. Cuando el motor del Deportivo Rojo se alejó furioso, el silencio volvió a la sala. Pero esta vez no era un silencio frío, era el silencio de la paz recuperada y duradera. Camila lloraba de alivio.
abrazando a Gustavo impulsivamente, agradecida por su defensa inquebrantable. El anciano devolvió el abrazo con torpeza, sabiendo que había ganado algo mucho más valioso que dinero. Había perdido sus parientes de sangre. Sí, pero había ganado un hogar verdadero. El tiempo, dicen, es el único juez justo que pone a cada quien en su lugar. En la mansión Lombardi, el tiempo fue benévolo, dulce y reparador para sus habitantes. Pasaron los años y las estaciones fueron tiñendo de blanco total el cabello de don Gustavo. Su espalda se curvó un poco más, y su andar se hizo más lento con la edad, pero a cambio sus ojos recuperaron un brillo de juventud que ninguna riqueza podía comprar. Aquel comedor gigante que al principio parecía un mausoleo, se transformó en el corazón de la casa. Si hubieras mirado por la ventana un domingo cualquiera 10 años después, no lo creerías. La mesa de caoba ya no estaba vacía. Al contrario, a menudo faltaban sillas para los invitados. Allí estaba Camila, convertida en la matriarca del hogar, organizando almuerzos con alegría y seguridad. Ya no llevaba uniforme, sino colores vivos, y se sentía dueña de su destino por derecho de amor. Y allí estaba Ariana, que había dejado de ser la niña pequeña para convertirse en una mujer. Era una jovencita hermosa, inteligente y bondadosa, que estudiaba medicina con pasión. Gustavo la apoyaba incondicionalmente, no perdiéndose ni una sola de sus ceremonias o logros escolares. La mesa se llenaba de amigos de la universidad, vecinos y antiguos empleados que venían a compartir. El silencio había sido desterrado para siempre por las risas, los brindis y los debates animados. En la graduación de Ariana como doctora, don Gustavo se quedó un momento observando la escena con gratitud. Sintió una presión en el pecho, pero no de dolor, sino de una plenitud inmensa. Recordó al gigante triste que cenaba solo esperando la muerte, y se dio cuenta de su fortuna. «Abuelo, ¿en qué piensas?», le preguntó Ariana sacándolo de sus reflexiones con dulzura. Gustavo le tomó la mano sintiendo la vida fluir a través de ella, cálida y fuerte. «Pienso que soy el hombre más afortunado del mundo, hija mía», respondió con voz emocionada. «El verdadero éxito no es llenar el banco de dinero, sino llenar esta mesa de gente que te ama. Ustedes me salvaron de mi propia soledad y me enseñaron a vivir de verdad». Camila se acercó y le besó la frente, un gesto que valía más que cualquier herencia material. Don Gustavo falleció un par de años después, en paz, en su propia cama y rodeado de amor. No murió solo como tanto había temido en el pasado, murió sosteniendo la mano de su hija del corazón. Su funeral no fue un evento frío de protocolo, sino una despedida llena de flores y lágrimas sinceras. Cientos de personas asistieron para agradecer su bondad tardía, pero genuina y su generosidad. La mansión no se vendió ni cayó en manos de los buitres familiares que acechaban. Quedó para Camila y Ariana, tal como Gustavo lo había estipulado en su testamento blindado. Ellas convirtieron la casa en un lugar de puertas abiertas, tal como al abuelo le hubiera gustado. Crearon una fundación para ayudar a niños sin recursos, llenando los jardines de risas infantiles. La mesa gigante nunca volvió a estar vacía. Siempre hubo un lugar para quien lo necesitara. El legado de don Gustavo no fue su dinero, sino la lección de que el amor puede descongelar cualquier corazón. Y así el gigante triste pasó a la historia como el hombre que aprendió a amar al final del camino. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10. Apóyanos con un like. Y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo. Gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia. M.